El expediente 666. Mi nombre es Daniel Ramírez y soy enfermero en el Hospital Santa Cecilia, un lugar conocido por su eficiencia y modernidad. He trabajado aquí durante 10 años y siempre he sido escéptico respecto a las historias de fantasmas y fenómenos paranormales que a veces circulan en torno a los hospitales. Pero todo cambió el día que descubrimos el expediente sin nombre con el número 666. Era una mañana como cualquier otra. Estaba revisando los registros médicos de los pacientes cuando encontré un expediente diferente a todos los demás. La carpeta era vieja, amarillenta y parecía estar fuera de lugar en nuestro moderno sistema de archivos. No tenía nombre, solo un número escrito en la tapa con tinta roja, 666. Algo en ese número me hizo sentir un escalofrío, pero intenté ignorarlo y lo abrí. El expediente contenía notas médicas, informes y fotos de un paciente que había estado en el hospital hace décadas. Lo que más me inquietó fueron las descripciones de los rituales oscuros que este paciente había realizado. Los doctores de entonces habían documentado comportamientos extraños y perturbadores, símbolos grabados en las paredes de su habitación, cánticos en lenguas desconocidas y un aura de terror que afectaba a todo el personal que lo trataba. Mientras leía, me sentí cada vez más incómodo. Las palabras parecían cobrar vida y el ambiente a mi alrededor se tornó más pesado. Decidí cerrar el expediente y guardarlo de nuevo, pero algo me detuvo. Una parte de mí sentía que debía investigar más, comprender qué había sucedido realmente con este paciente. Los días siguientes fueron extraños. Compañeros de trabajo empezaron a notar mi comportamiento ansioso. Intenté ignorar los sentimientos de paranoia, pero pronto comenzaron a ocurrir cosas que no podía explicar. Las luces parpadeaban sin razón aparente, los monitores emitían pitidos sin que hubiera problemas técnicos y una sensación de ser observado me seguía a todas partes. Una noche, mientras hacía una guardia nocturna, decidí investigar más sobre el paciente del expediente 666. Volví a los archivos y comencé a leer con más detenimiento. Descubrí que su nombre había sido borrado de todos los registros oficiales, pero los informes mencionaban que había sido ingresado por un colapso mental severo. Los doctores creían que estaba involucrado en prácticas ocultistas y sus notas detallaban rituales que parecían sacados de una novela de terror. Los sucesos paranormales se intensificaron a medida que profundizaba en la investigación. Una compañera de trabajo, Laura, mencionó que había sentido una presencia extraña en el archivo donde guardaba el expediente. Otros empezaron a reportar pesadillas y visiones inquietantes de sombras y figuras oscuras. El hospital, que siempre había sido un lugar de calma y seguridad, comenzó a sentirse opresivo y peligroso. Un día, mientras revisaba los registros en busca de más información, encontré una fotografía vieja escondida entre las páginas del expediente. Mostraba a un hombre con una mirada perturbadora, rodeado de símbolos y velas negras. En la parte trasera de la foto había una fecha, pero el nombre del paciente había sido borrado. Decidí compartir mis hallazgos con el doctor Hernández, un colega en quien confiaba plenamente. Aunque era escéptico al principio, los sucesos inexplicables comenzaron a afectarlo también. Una noche, mientras discutíamos el caso en su oficina, la temperatura de la habitación descendió abruptamente y una sombra pasó rápidamente por el pasillo. Ambos quedamos en silencio, sabiendo que algo siniestro estaba ocurriendo. A medida que los días pasaban, más personal del hospital comenzó a experimentar fenómenos extraños. Algunos reportaron haber visto al hombre de la fotografía en los pasillos, mientras que otros escucharon susurros en idiomas desconocidos. Las noches se volvieron inquietantes y una sensación de temor se apoderó de todos nosotros. Decidimos reunirnos para discutir qué hacer. Sabíamos que no podíamos simplemente ignorar lo que estaba sucediendo. El expediente 666 parecía ser la clave, pero cada vez que intentábamos profundizar más, los sucesos paranormales se intensificaban. Fue entonces cuando descubrimos una serie de cartas escondidas en un compartimento secreto del archivo. Eran cartas escritas por el paciente a alguien que solo firmaba como M.
Las cartas revelaban detalles perturbadores sobre los rituales que el paciente había realizado en el hospital. Hablaba de invocar entidades oscuras, de sacrificar animales y de intentar comunicarse con los muertos. Las descripciones eran tan vívidas que sentí un nudo en el estómago. Entendí que lo que había sucedido en el hospital había dejado una marca profunda, una cicatriz en el tejido mismo del lugar. La situación se volvió insostenible cuando un grupo de pacientes empezó a experimentar fenómenos similares. Una noche, una mujer ingresada por una fractura comenzó a gritar que veía sombras rodeando su cama. Otro paciente, en estado de coma, empezó a murmurar en una lengua desconocida. El miedo se apoderó de todos y el hospital se convirtió en un lugar de caos y terror. Decidimos que debíamos hacer algo drástico. El doctor Hernández y yo, junto con un pequeño grupo de enfermeras y personal de seguridad, nos reunimos para intentar poner fin a los sucesos paranormales. Llevamos el expediente 666 a una capilla abandonada que había en el sótano del hospital. La capilla, utilizada en tiempos anteriores para servicios religiosos, ahora era solo un lugar olvidado y polvoriento. Nos reunimos alrededor del altar y colocamos el expediente en el centro. Las luces comenzaron a parpadear y una sensación de frío extremo llenó la habitación. Sabíamos que estábamos haciendo algo peligroso, pero también entendíamos que era necesario. Empezamos a recitar oraciones y a invocar protección, esperando que esto fuera suficiente para apaciguar las fuerzas oscuras que habían sido despertadas. La atmósfera se volvió más pesada y una presencia palpable llenó la capilla. Sentimos una fuerza que intentaba detenernos, pero continuamos con nuestras oraciones y rituales. Las sombras en las paredes parecían moverse con vida propia, y los susurros se convirtieron en gritos. De repente, el expediente se encendió en llamas por sí solo, emitiendo un humo negro y espeso. Todos retrocedimos, asustados pero decididos a no abandonar nuestra misión. Las llamas consumieron el expediente en cuestión de segundos, y una sensación de alivio y paz comenzó a llenar la capilla. Las sombras desaparecieron y los gritos cesaron. Sabíamos que habíamos logrado algo importante. Después de ese día, el hospital comenzó a regresar a la normalidad. Los fenómenos paranormales disminuyeron y finalmente cesaron. Sin embargo, el recuerdo de lo que habíamos experimentado quedó grabado en nuestras mentes. Aunque no todos los miembros del personal creían en lo que había sucedido, aquellos que lo vivimos sabíamos la verdad. El expediente 666 y el paciente desconocido que lo habitaba dejaron una marca imborrable en el Hospital Santa Cecilia. Aprendimos a no subestimar el poder de lo desconocido y a respetar los misterios que a veces se esconden en los lugares más inesperados. Continué trabajando en el hospital, pero con una nueva perspectiva sobre mi labor. Sabía que, además de cuidar de los cuerpos de los pacientes, también debíamos estar atentos a las huellas del pasado y las fuerzas que podrían acechar en la oscuridad. El expediente 666 me enseñó que hay cosas que no podemos comprender completamente, pero que debemos enfrentar con valentía y determinación. Y así, la historia del expediente sin nombre con el número 666 se convirtió en una advertencia para todos en el Hospital Santa Cecilia. Un recordatorio de que, incluso en los lugares más modernos y avanzados, los ecos del pasado pueden volver a manifestarse, trayendo consigo sus secretos oscuros y su legado de terror. El médico de la medianoche. Trabajaba en el hospital central de la ciudad desde hacía casi una década, pero jamás había experimentado algo tan perturbador como lo que me ocurrió hace unos meses. Mi nombre es Andrés Valenzuela y soy un enfermero en la unidad de cuidados intensivos, UCI. Nuestro hospital es moderno, con equipos de última generación y un personal altamente calificado. Sin embargo, hay cosas que la tecnología y la capacitación no pueden explicar. Todo comenzó a mediados de octubre, cuando los rumores empezaron a esparcirse por los pasillos. Pacientes y colegas comentaban sobre la aparición de un médico durante la noche, un hombre que nadie conocía pero que parecía manejarse con la misma autoridad que cualquiera de los doctores de planta. No le presté mucha atención al principio. En un lugar como el nuestro, las historias extrañas eran casi cotidianas. La primera vez que noté algo raro fue una noche de viernes.
Me encontraba haciendo una ronda nocturna en la UCI, revisando los monitores de los pacientes. De repente, el monitor de la habitación 15 comenzó a emitir un pitido constante y agudo. Me apresuré hacia la habitación, pensando que se trataba de una complicación con el paciente, un hombre de unos 50 años que se recuperaba de una cirugía de corazón. Al entrar, vi a alguien inclinado sobre el paciente, ajustando el respirador. Llevaba una bata blanca de médico y un estetoscopio alrededor del cuello. Lo extraño fue que no reconocí su rostro, y yo conocía a todos los médicos que trabajaban en el turno de noche. Me acerqué, esperando ver su placa de identificación, pero no tenía ninguna. Antes de que pudiera decir algo, se enderezó, me miró brevemente y salió de la habitación sin decir una palabra. Quedé helado, observando cómo se desvanecía en el pasillo. Revisé los signos vitales del paciente, que parecían estar bien, y me convencí de que debía ser un nuevo residente al que aún no había conocido. Sin embargo, los rumores no paraban. Otros pacientes comenzaron a reportar haber visto al mismo médico durante la noche, un hombre alto, delgado, con cabello oscuro y ojos penetrantes. Algunos decían que les administraba medicamentos, otros que revisaba sus expedientes. Pero lo más inquietante fue que aquellos pacientes que afirmaban haber sido atendidos por él comenzaban a desarrollar complicaciones inesperadas y, en algunos casos, letales. Una noche, mientras revisaba los historiales médicos, me llamó la atención un patrón. Aquellos pacientes que habían visto al médico fantasma presentaban síntomas similares, fiebre alta, desorientación y, en algunos casos, infecciones inexplicables. Parecía como si cada intervención de aquel médico dejara una secuela oscura y maligna. Decidí investigar más a fondo, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del hospital. Lo que encontré me dejó sin aliento. En las grabaciones podía ver claramente a aquel hombre entrando y saliendo de las habitaciones, pero en ningún momento quedaba registrado su rostro. Siempre había algo que lo oscurecía, un fallo en la cámara, una sombra, pero su presencia era innegable. Nadie sabía quién era, ni cómo había llegado allí. Los días pasaban y la situación empeoraba. Un colega mío, Javier, enfermó gravemente tras una de sus rondas nocturnas en la que también había visto al médico fantasma. Lo encontramos desorientado y delirando en uno de los pasillos, con una fiebre tan alta que tuvo que ser internado de inmediato. Lo cuidamos lo mejor que pudimos, pero su salud se deterioró rápidamente y falleció a las pocas semanas. Aquello fue un golpe duro para todos nosotros, y la paranoia se instaló en cada rincón del hospital. Una noche decidí quedarme más tarde de lo habitual, decidido a encontrar una explicación. Me armé de valor y me dirigí a la UCI, esperando confrontar a aquel espectro. Recorrí los pasillos vacíos, iluminados por las luces frías y tenues de la noche. El silencio era inquietante, solo interrumpido por el pitido ocasional de los monitores y el susurro lejano del viento contra las ventanas. Cerca de la medianoche, lo vi nuevamente. Estaba en la habitación 20, inclinado sobre una paciente que había sido internada por una infección grave. Esta vez, me acerqué con más determinación, pero antes de que pudiera tocarlo, se volvió hacia mí. Sus ojos eran pozos oscuros, llenos de un vacío aterrador. En ese instante, supe que no era un hombre. Sentí un frío helado atravesarme y antes de que pudiera reaccionar, desapareció ante mis ojos, dejando solo un rastro de aire gélido. A partir de ese momento, todo cambió. Intenté hablar con mis superiores, pero nadie me creyó. Pensaron que el estrés y el cansancio me estaban pasando factura. Sin embargo, los pacientes seguían enfermando y muriendo, y el miedo en el hospital era palpable. Decidí investigar por mi cuenta, buscando en los archivos antiguos del hospital. Descubrí que, hace varias décadas, había un médico llamado Dr. Salvador Quiroga que trabajaba en nuestro hospital. Era conocido por su brillantez y dedicación, pero también por sus métodos poco ortodoxos. Durante una epidemia de gripe, realizó experimentos en pacientes terminales sin su consentimiento, lo que resultó en numerosas muertes. Finalmente, fue descubierto y expulsado de la práctica médica, pero antes de ser arrestado, se quitó la vida en una de las salas de operaciones del hospital. La historia me dejó perplejo.
¿Podría ser que el espíritu del Dr. Quiroga hubiera regresado para continuar sus experimentos macabros? Aunque sonaba descabellado, no podía ignorar la evidencia que tenía ante mis ojos. Decidí llevar mi investigación a un nivel más profundo, contactando a un experto en fenómenos paranormales. Tras escuchar mi relato y revisar las pruebas que había recopilado, aceptó venir al hospital. Juntos, recorrimos los pasillos durante la noche, intentando captar cualquier evidencia del espíritu del Dr. Quiroga. Utilizamos cámaras infrarrojas, grabadoras de audio y sensores de movimiento. Durante varias noches, no encontramos nada concluyente. Sin embargo, una noche, mientras revisábamos las grabaciones de audio, captamos un susurro. Era casi imperceptible, pero cuando lo amplificamos, pudimos escuchar claramente una voz diciendo, «Ayúdame». Aquello nos dejó helados. Estaba claro que no estábamos solos. Decidimos realizar una especie de ritual de liberación en la sala de operaciones donde el Dr. Quiroga se había quitado la vida. Era una decisión arriesgada, pero no veíamos otra salida. La noche del ritual, nos reunimos un pequeño grupo de colegas, el experto en fenómenos paranormales y yo. Encendimos velas y pronunciamos palabras de liberación, intentando apaciguar el espíritu atormentado del Dr. Quiroga. Durante el ritual, la temperatura de la sala descendió bruscamente y una extraña niebla comenzó a formarse alrededor de nosotros. Sentimos una presencia oscura y de repente, una de las velas se apagó sola. El experto continuó recitando palabras de liberación y lentamente la niebla comenzó a disiparse y la temperatura volvió a la normalidad. Fue entonces cuando escuchamos un suspiro profundo, seguido de un silencio sepulcral. A partir de esa noche, las apariciones cesaron. Los pacientes dejaron de reportar haber visto al médico fantasma y las complicaciones inexplicables también disminuyeron. El hospital recuperó su ritmo habitual y aunque las sombras del pasado seguían presentes en nuestras mentes, pudimos continuar con nuestro trabajo. Sin embargo, hay noches en las que, mientras camino por los pasillos del hospital, no puedo evitar mirar de reojo, esperando ver la figura alta y delgada del Dr. Quiroga. Aunque su espíritu parece haber encontrado la paz, el recuerdo de sus actos y de las noches de terror en el hospital central permanecerán conmigo para siempre. Si te gustaron las historias de terror, regálanos tu like y coméntanos qué te gustaría escuchar en el próximo capítulo. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor del archivo del terror. Sin más, gracias por escucharnos, hasta la próxima.